Yo les voy a hablar acerca de la importancia de un templo, qué tan importante es tener un templo. Ahorita vamos a hacer aquí un pequeño, vamos a ver PowerPoint para que usted, si usted no tiene una Biblia cerca, pueda estar leyendo desde la pantalla y pueda estar viendo. Entonces ahorita voy a poner PowerPoint para que usted pueda seguirme y le voy a dar unas indicaciones primero. Entonces voy a poner la tabla, quizá no me vea, pero escuche mi voz. Para mí lo más importante es que usted vea la palabra de Dios, por si no tiene una Biblia cerca, por si está fuera de su casa o está en alguna parte donde no puede acceder a una Biblia o tenga su teléfono viendo lo que estamos transmitiendo ahorita. Entonces voy a poner PowerPoint, quizá otra vez le comento, no me vea, pero va a escuchar mi voz y lo importante es que usted vea las imágenes de PowerPoint. Usted va a ver PowerPoint, va a escuchar solamente mi voz. En este caso yo puse una imagen del coronavirus, que es el que está afectando, que por causa del coronavirus se están cerrando los templos. Los templos ahorita no hay iglesias que estén funcionando por la causa del coronavirus, y de hecho la predicación de ahora es relacionado con el templo. ¿Qué tan importante es un templo? Pero antes de comenzar, me gustaría que usted, si usted anota en su cuaderno o tiene alguna libreta de anotaciones, fuera por su cuaderno o esté atento con su pluma. Y si usted tiene ahorita sueño, vaya por un cafecito, vaya por un agua para que me escuche. Porque como me dijeron ahorita que no hay tiempo, como cada quien está en su casa y ahorita no creo que pueda salir fuera, yo creo que la predicación va a durar como hasta las 3 de la mañana. Espero que aguante todo este tiempo. De hecho, ahí en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, menciona esto, que cuando fue reconstruido el templo, todos los que estaban, desde que amanecía hasta el mediodía, escuchaban la palabra de Dios y entendían todo lo que se decía. Entonces, si usted no se preocupe, váyase por una agüita, un cafecito, un tecito para que usted escuche la palabra de Dios. Y lo más importante, si usted quiere seguirme, tenga su Biblia en la mano. Vamos a ver, desde el principio yo había pensado hacer una larga predicación, pero yo creo que lo importante es ahorita resumir lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, vaya preparando su Biblia. Si usted quiere saber más de este tema que voy a hablar, desde dónde empieza y hasta dónde termina, usted va a ver estas citas bíblicas. Y bueno, como ya le he dicho, el nombre de la predicación es la importancia de un templo. ¿Qué tan importante es un templo tenerlo? Cuando hablo de templo me refiero a las 4 paredes, donde están las bancas, donde está el púlpito, donde están los instrumentos para alabar a Dios. En pocas palabras, es la casa de Dios. La casa de Dios es donde Él habita, donde está Él. Así como cada uno de nosotros tenemos una casa propia, el templo es la casa de Dios. Pero también hay otro templo que nos dice, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es el vuestro? ¿Qué se refiere esto? Que nosotros somos templo también del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe de estar santo, debe estar purificado. Ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad de esto. Entonces, les recuerdo que son dos, es el templo físico donde asistimos, donde están las 4 paredes, las bancas, el púlpito y todos los instrumentos para alabar. Y el otro templo que tenemos es nuestro cuerpo. Entonces, vamos a empezar. Si usted quiere saber más del tema, aquí les un pequeño resumen donde usted puede verificar las citas bibliográficas, las citas de la Biblia, y son 8 citas que yo lo resumí en poquito, porque es muy amplio el tema. Yo quería tratarlo desde donde dice David censa al pueblo, que se trata de Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al 30. Esto es bien importante porque es desde donde surge la construcción de un templo. Y el primer registro que tenemos ahí es en Primera de Crónicas, capítulo 21. Yo le estoy dando tiempo por si usted quiere apuntarlo y anotar todas las citas bibliográficas, todas las citas bíblicas que están, de que hablan desde el templo. Esas son las citas que están. Entonces, la primera cita está en Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al 30. Ahora, esto también es bien importante que usted lo sepa. Son los libros continuos. ¿A qué me refiero continuos? Que es un libro tras otro. En este caso es primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, y después de Crónicas tenemos Esdras,
Y por último tenemos Nehemías. Estos 4 personajes son muy importantes, de los cuales les voy a hablar. Están relacionados con el templo. Recuerde que la predicación es la importancia de un templo. ¿Qué tan importante es tener un templo? Si usted se ha dado cuenta ahorita, Dios tiene un mensaje para nosotros, porque las iglesias están cerradas. ¿Será porque somos muy buenos o porque estamos asistiendo continuamente a la iglesia? ¿O cuál será el mensaje de Dios que nos quiere dar ahorita a notar? ¿Por qué los templos se han cerrado? Y no nomás estamos hablando a nivel nacional ni a nivel delegación, estamos a nivel mundial. A nivel mundial, si usted se ha dado cuenta que ha habido cuarentenas y en muchos lados no los dejan salir a ninguna parte. Entonces, si no los dejan salir a ninguna parte, los templos están desiertos, están vacíos. La casa de Dios está vacío. ¿Qué tan importante, como yo les decía, qué tan importante es tomar en cuenta esto? Dios nos quiere mandar un aviso. Yo lo relacionaba cuando estaba preparando este material. Yo lo relacionaba cuando usted va a los eventos donde dicen primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos. Yo creo que esta es una de las primeras llamadas que Dios nos hace ya a nivel mundial, donde estamos siendo afectados tanto por la economía, por la mortandad que está habiendo durante todo este periodo de coronavirus. Una vez más, yo le reitero, yo creo que Dios nos está mandando una llamada de atención a todos los que somos cristianos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué la gente ha dejado de ir a los templos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, lo más interesante, si usted se ha puesto a pensar, estamos en Semana Santa, cuando celebramos la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. ¿Por qué en este periodo nos está tocando a nosotros no estar en el templo? Si usted se ha dado cuenta, todos los año tras año nosotros hemos ido al templo a hablar de la palabra de Dios. Aquí en la iglesia Belén hay una costumbre en la cual estamos nosotros, que se leen las 7 palabras. El día domingo de resurrección, las hermanas van de blanco y tienen un culto especial. Por este año, yo creo que Dios no ha permitido que se lleve a cabo esto. Esto es todavía más alarmante para nosotros los cristianos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué ya no asiste al culto? Ahorita vamos a profundizar más en esto. Entonces, si ya anotó la cita, le voy a cambiar. Aquí en este caso vamos a hacer una introducción. ¿Qué es lo que tiene que ver con el templo? Son 4 personajes importantes los que tenemos que destacar aquí relacionados con el templo. El primer personaje que vemos es David. David lo que hizo fue preparar todo acerca del templo, los planos, el material, organizó el personal para el servicio de Dios. Después de David continuó Salomón. Salomón es el hijo de David. Y David lo que hizo nada más fue cumplir lo que David, su padre, le había dejado. Después de esto viene una etapa muy dura, muy fuerte, cuando el pueblo se desvía. Se desvía precisamente por el pecado y el templo es destruido. Dios manda al rey Nabucodonosor y a los babilónicos destruir el templo. El templo fue destruido, tanto Jerusalén como el templo fue destruido, fue quemado. Ahorita vamos a entrar más a profundidad de esto, solamente les estoy dando el preámbulo de lo que estamos viendo. Después de eso viene una reconstrucción del templo. Esdras fue el primero que llegó a reconstruir el templo. El templo es diferente que Jerusalén. Jerusalén fue construido, o los muros fueron construidos por Nehemías. Entonces no se pierda de vista, son 4 personajes. De esos 4 personajes, a mí me hubiera gustado ver desde el principio, desde dónde surge el templo o para qué surge el templo. Pero por el tiempo que tenemos, yo creo que la corté mucho más la predicación para que usted entienda el mensaje. Entonces el preámbulo son 4 personajes los que vemos. David, que fue el que juntó el material y todos los servicios para el templo. Salomón fue el que llevó a cabo la construcción del templo, fue el que inauguró el templo, fue el que oró ahí en 2 Corintios, ve la oración que hace Salomón, y es bien interesante lo que sucede ahí. Después de todo eso viene la destrucción y viene Esdras a reconstruir el templo. ¿Qué tan importante es el templo? ¿Por qué los judíos regresaron a construir el templo? Yo sé, en algunas bibliografías decía que todos los judíos, a pesar de que estaban cautivos ahí en Babilonia, ellos tenían y oraban a Dios. Pero yo creo que aunque ellos estaban fuera del templo, de su lugar donde Dios les había dejado, es muy importante eso, porque ellos extrañaban el templo, ellos extrañaban quizá la profundidad que Dios da cuando uno se mete en oración, en ayuno, cuando está dedicado el templo, cuando usted se siente identificado con ese templo. El templo es bien importante, como yo le decía, el templo físico como el templo espiritual. Cuando los dos se juntan,
es una gran armonía de la cual vamos a ver ahorita a profundidad. Entonces, esos son los 4 personajes. Esta es una imagen de la cual es como una maqueta de la cual fue el templo que Salomón construyó. Usted ve el templo, usted ve las murallas que estaban. Este templo yo creo que no los podríamos ni imaginar. Simplemente cuando descendía Dios en ese templo, ¿se imagina Dios cuando se manifestaba en el templo? Yo no sé si usted tenga una conciencia, usted sepa realmente cuando Dios se manifiesta. Lo hemos visto en la iglesia cuando solamente todos somos uno, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando un solo mismo espíritu se une, Dios desciende y se siente la profundidad, se siente que nuestro cuerpo vibra, tenemos ganas de alabar a Dios, tenemos ganas de hacer muchas cosas. Hoy tristemente los templos están cerrados. Necesitamos crear conciencia de lo que está pasando. Una vez más, Dios nos está avisando lo que quiere suceder. Si ahorita Dios quisiera, puede traer mortandad muy grande a nivel nacional. Yo le pregunto, ¿usted está preparado por si Dios tiene esos deseos porque nos hemos olvidado de Dios? Yo le recuerdo otra vez, si usted ha dejado de ir al templo, es importante que tome conciencia de lo que Dios está haciendo ahorita. Es algo que es bien importante que usted debe de tomar en cuenta. Ahorita vamos a terminar con algo que es bien interesante. ¿Qué fue lo que hicieron después? Bueno, después de esta imagen, ya se dio cuenta más o menos la idea de cómo estuvo el templo. Esto fue lo que Salomón construyó. David dejó los planos y David dejó todo esto y Salomón lo construyó. Esta es una imagen de lo que Salomón hizo con el templo. Esta es otra imagen, este es el templo, ya donde están ciertas partes del templo. Y vamos a empezar. Yo le invito a que usted busque el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 11. Le recuerdo, esto viene desde Primera de Crónicas, todo esto viene desde Primera de Crónicas. Yo le resumí esto para que usted se lleve el mensaje y no sea tanta información, para que usted capte lo que quiero darle a entender. Recuerde la importancia de un templo. Y recuerde que hay 2 templos, el templo físico donde asistimos y el templo espiritual que somos nosotros. Entonces dice, vamos a ver qué sucedió después del templo. Después de que el templo ya lo vimos cómo había quedado, vamos a ver qué sucedió. Después de todo eso de Crónicas, después de que Salomón se murió, Israel se dividió en 2 partes, en el norte y el sur. Entre ellos se quedó Judá, que es lo que va a ver o está mencionado ahí en la palabra de Dios. Entonces dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Escuche lo que dice aquí. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Jehová nos habla, nos está advirtiendo algo. ¿Será que nosotros también hemos dejado de humillarnos? ¿Será que el altar está vacío de las iglesias? ¿Será que ya no queremos orar? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Esto que estamos viviendo no es algo normal. Dios yo creo que está molesto. Dios tiene ciertas cosas en las cuales tiene que ver con nosotros los cristianos. ¿Ha dejado de asistir a la iglesia? ¿Ya no está haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Ya no está orando? ¿Ya no está ayunando? ¿Ya no está leyendo la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo con cada uno de nosotros? Entonces dice que Sedequías ya nos humilló. Versículo 13 de segundo libro de Crónicas 36. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endureció su cerviz. ¿Qué quiere decir? No quería postrarse ya, no quería orar. Ya yo creo que ya se había aburrido de Dios. Eso es lo que más o menos quiere dar a entender. Yo le pregunto a usted, ¿usted se ha aburrido de Dios? ¿Usted tiene deseos todavía de orar y de ayunar? Esto que estamos viviendo lo podemos parar. Si nosotros como pueblo cristiano nos postramos, nos arrodillamos, tenemos la confianza en que Dios puede quitar todo esto que estamos viviendo. Yo no sé si usted está feliz encerrado en su casa, los que están encerrados, los que no pueden salir. Sabemos que hay un alto peligro, eso es lo que nos están diciendo nuestro gobierno, eso es lo que está pasando actualmente. La realidad es que no sabemos muy bien lo que Dios pretende con todo esto, pero sí nos está comunicando que Dios nos está llamando la atención a nosotros como cristianos. Versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, aumentaron los pecados. No nomás fue Sedequías, sino también de los que estaban participando dentro del templo. Se estaban desviando, se estaban olvidando de Dios.
Dice ahí, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Hermano, es importante que si usted tiene un ministerio, esté limpio delante de Dios. No tengamos que hacer lo que está diciendo aquí. No caigamos en pecado, hermanos. La profundidad de Dios es muy grande. Nos está advirtiendo cómo usted sirva a Dios. ¿Usted es un templo limpio? ¿Usted es un templo en el cual usted se limpia cada día? ¿Usted está ansioso de servir a Dios? Yo no sé usted qué piensa ahorita ni qué esté sucediendo por su cabeza en las cosas que están pasando ahorita. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, por el cual tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Una vez más, yo creo que Dios nos está mandando un mensaje a nosotros como cristianos. ¿Qué estamos haciendo ante la casa de Dios? Versículo 16. Ponga atención en este versículo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, no querían hacer caso de cuando Dios mandaba los mensajes, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Pero vea lo que dice con rojo, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Esperamos a que Dios tome decisiones de este tipo? Hasta que suba la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo remedio. Dios es un Dios poderoso, hermanos, que si ahorita quisiera Él, con un momento, en unas horas, en cuestión de minutos, podría devastar la tierra y podría haber muchos muertos. Lo estamos viendo en la televisión que dicen que hay muchos muertos. Yo le pregunto a usted, ¿necesitamos que Dios llegue a tal grado de los cuales haga esto con el pueblo de Dios y con toda la humanidad? Dice, cuando fueron cautivos y los llevaron a cautividad, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven, ni doncellas, ni ancianos, ni decrépitos, todos los entregó en sus manos. Dios, cuando yo analizaba todo esto, a mí me llamaba mucho la atención. Yo creo que a veces no quiere destruir todo esto Dios. Lo que sucede es que cuando Dios lo hacemos a un lado, Dios se aleja de nosotros. Y si nosotros no tenemos a Dios, ¿quién se apodera de nuestro templo? Satanás, hermanos. Satanás es el que hace la maldad. Satanás sabemos que es el que maquina todo esto. Si usted se ha dado cuenta ahorita en la actualidad, hay muchos adolescentes de los cuales están siendo ya, tienen mucha maldad por dentro, están robando. Jóvenes de menos de 15 años, cuando anteriormente esto no se veía mucho. ¿Será que el pueblo de Dios ha dejado de orar? ¿Será que estamos dejando el templo de Dios vacío? ¿Será que realmente usted no tiene un mensaje importante en el cual escuchar cada día cuando Dios manda señales? Yo recuerdo que las últimas predicaciones que escuchábamos en la iglesia Belén, muchos de los que predicaban coincidían en muchas cosas de estos. Y yo la última vez, en febrero que tuve la última predicación, yo le comenté algo y le dije, ¿qué tal si cierran las iglesias como lo hicieron como en el 2009? Recuerda que yo le dije y le comenté esto. Hoy estamos viviendo, eso es lo que estamos pasando ahorita. Las iglesias están cerradas. Otra vez, aquí dice que Dios no tuvo compasión ni de niños, ni de jóvenes, ni de mujeres. Dios, por igual, empezó a matar a toda la gente que estaba ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo se había alejado de Dios. Se había olvidado de Dios. Estas son unas de las fotos donde son como la representación de lo que pasó en aquel tiempo. Y esto es lo que sucedió cuando Dios devastó el templo. Cuando uno ve unas imágenes como esta, la realidad es que no vamos a ver qué se vivió en ese tiempo. No sabemos cómo el sufrimiento de ese pueblo, cuando Dios tomó cartas en el asunto. Yo no sé si usted quiere que pasemos todo este tipo de cosas. Por eso Dios dice que estemos preparados ante cualquier situación. Y dice, reinad Ezequías, y asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. El rey Nabucodonosor se llevó todo lo que había en el templo, todo lo que estaba, todos los utensilios, todo lo de valor, todo eso se lo llevó el rey de Babilonia. Dice, escuche bien lo que pasó, y quemaron la casa de Dios. Los babilónicos quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y se consumieron a fuego todos sus palacios, se destruyó todos sus objetos deseables.
Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reinado de los persas. En este caso, los de Israel fueron llevados cautivos. En este caso quiere decir que ellos fueron a ser esclavos. Después de tener todo lo que Dios les había dado, ellos cayeron en cautividad, cayeron en esclavitud, servir a otros dioses, servir al pueblo de Babilonia. Cuando ellos se gozaban de todo lo que había ahí, de todas las grandes cosas que Dios les daba. Dios hizo con su pueblo Israel este tipo de cosas. Yo espero que nosotros no esperemos eso, hermano. Después dice, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra se hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposo, hasta que los 70 años fueron cumplidos. O sea, se quedaron 70 años cautivos ahí en Babilonia. Estas son unas escenas de cuando fue destruido el templo. Son fotos, pero la realidad, otra vez yo le menciono, no sabemos cómo fue eso, pero cuando vemos estas fotos es sorprendente cómo fue devastado todo Israel, el templo, y muchos de los de ahí tuvieron que salir. Esta es una foto yo creo que es un poco más cruda. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, Dios se aleja de nosotros. Hay destrucción desde el templo. Les recuerdo, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Una vez más, yo lo quiero llevar a reflexionar. A veces el pecado nos lleva a tormentos como de este tipo y no nos damos cuenta. A veces, cuando pecamos nosotros, afectamos a nuestra familia, afectamos al esposo, afectamos a los padres, afectamos a los hijos. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando peca y cuando se aleja de Dios, quizá usted dice, no pasa nada? La realidad es que pasa. ¿O usted no se ha dado cuenta que a veces sus hijos sufren ahí en los cuartos? ¿Entran en depresión? ¿O qué están haciendo con sus celulares? ¿Están metidos en la pornografía? ¿Están metidos en redes sociales? Todo este tipo de cosas es cuando nos alejamos de Dios. Los hijos a veces son abandonados, hermanos, y a veces ignoramos todo esto y a veces decimos no pasa nada. La realidad es que sí pasa. Aquí es cuando salen ya los que lograron salir de Israel. Estos son los que son cautivos, llevados cautivos. Como le digo, no tenemos quizá ni la magnitud de lo que esa vez vivieron. Si ahorita que nosotros estamos viviendo este tipo de cosas, que vemos mortandad, que vemos todo esto, imagínense qué fue lo que vivieron ellos. Todo esto porque abandonamos a Dios. Sigamos leyendo, nos pasamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Está desde el 11 al 23. Como vi que es mucha información, yo quiero que no se distraiga, lo resumí un poquito. Entonces dice, el emperador Ciro permite el regreso a Jerusalén, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Aquí el rey Ciro nos está diciendo que él empezó a promulgar que el pueblo de Israel regresara a donde estaba lo devastado, lo que se devastó durante todo ese tiempo. El regreso de Jerusalén. Aquí ya nos vamos al libro de Esdras, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Les recuerdo, si usted quiere leer toda esta información, es mucha información donde es bien importante que usted lo lea. ¿Qué tan importante es leer la palabra de Dios? Si usted leyera Crónicas, capítulo 21 del 1 al 30, se daría cuenta lo que hizo David cuando pecó. Cuando Dios le dice muchas cosas que le da 3 opciones por hacer. Y una de ellas era devastar al pueblo con una peste. Cuando David experimentó y vio a ese ángel, cuando yo leía todo esto, yo me imaginaba, ¿será un ángel el que está devastando la tierra ahorita? ¿Será un ángel que tenga la espada apuntando hacia la humanidad y que esté devastando a la tierra? ¿Será un llamado por parte de Dios que nos está diciendo que tenemos que hacer algo como pueblo de Dios? ¿Será que tengamos que doblar nuestra rodilla para que Dios pare todo lo que está pasando actualmente? Ahora, una de las cosas más importantes que yo le recomiendo ahorita,
la economía va a estar siendo afectada muy fuertemente. Es momento que usted ore por su trabajo, ore por su negocio, porque va a haber afectación. Es momento de que nosotros inclinemos nuestras rodillas para poder pedirle a Dios que calme todo este tipo de cosas, que tenga compasión de cada uno de nosotros. Y todos los que estaban en su alrededor les ayudaron con la plata, el oro. En este caso, cuando estaban en Babilonia, empezaron mucha gente de afuera a darles objetos para que ellos reedificaran el templo que había sido destruido en aquel tiempo cuando Dios lo destruyó. Esdras capítulo 3, si usted le da vuelta ya a su Biblia, en el Esdras capítulo 3 dice, versículo 8, dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzó Zorobabel. Aquí Zorobabel fueron 3 partes de las que regresó el pueblo. La primera parte regresaron con Zorobabel, fueron los primeros que llegaron a Jerusalén a reedificar el templo. Ellos fueron los primeros que reedificaron el templo. Aquí hay que considerar que el templo es uno y los muros son otros. Los muros son los que estaban alrededor del templo de Jerusalén. Entonces Zorobabel y en este caso Esdras fueron los primeros que construyeron el templo, reedificaron el templo. Y en este caso Nehemías fue el que construyó todo lo de alrededor del templo. Es importante tener un templo. Aquí en este caso ellos empezaron a construir el templo. Cuando ellos construyen el templo, Dios se manifiesta otra vez ahí. Ellos viven lo que habían vivido durante muchos años fuera de Israel. Ellos viven por primera vez otra vez la presencia de Dios. Yo no sé si usted cuando ora, cuando usted está atento a las cosas de Dios, cuando canta alabanzas en el templo, cuando usted se mete con Dios en profundidad, yo no sé cómo siente usted ese llamamiento por parte de Dios, esa presencia de Dios que hasta el cuerpo se cimbra, que hasta el cuerpo tiene ganas de llorar y no de tristeza, sino de gozo, de alegría. Es lo que vamos a ver ahorita, qué es lo que pasó después con ellos. Y después dice, bueno, en el año segundo de su venida a la casa de Dios de Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Recuerda que cuando los sacerdotes y los levitas empezaron ya también a alejarse de Dios, ellos son los primeros que regresan al templo, a buscar a Dios, a alabar. Los sacerdotes, los levitas son los cantores, los que llevan la alabanza. Dice, colocación de los cimientos del templo. Jesua, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Adán, sus hijos y sus hermanos levitas. Aquí en este caso vemos que empiezan a construir el templo, pero vamos a ver qué es. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Yo quiero hacer aquí hincapié en lo que está con rojo, y cuando los albañiles del templo Jehová echaban los cimientos. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo están sus cimientos? El cimiento personal de cada uno, ¿cómo está? ¿Cómo están esos cimientos? Esos cimientos poderosos cuando usted está en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, reflexionando en lo que está pasando. Esos cimientos son sólidos. Yo no sé usted cómo tenga sus cimientos, más si usted es servidor en este caso de la iglesia, si usted es maestro, es momento que reflexione cómo están sus cimientos. Hay que ver cómo están los cimientos. No podemos, en este caso están reedificando y ellos están empezando por los cimientos, están observando qué tan dañados están los cimientos. Si hay necesidad de echarlos nuevamente, hay que volverlos a hacer. Yo le pregunto, si usted es maestro de escuela dominical, si usted es el que predica, el que dirige, los levitas, los que están en la alabanza, ¿están reflexionando ante todas las cosas que estamos viviendo ahorita? ¿Está usted rectificando y viendo si sus cimientos están sólidos? ¿O cómo estarán sus cimientos? Porque si un cimiento, por ejemplo, les recuerdo, este es un ejemplo, si un maestro de escuela dominical está mal,
ese cimiento puede traer consecuencias a la iglesia. Puede traer, porque un cimiento se está venciendo. Recuerde que esos cimientos son los pilares de las iglesias. Y si en este caso nosotros que servimos en las cosas de Dios estamos mal o nuestros cimientos están mal, podemos hacer que la iglesia se tambalee o, lo más importante, que la iglesia no crezca. Porque si los cimientos son bajitos o chiquitos, no podemos edificar grandes cosas porque son cimientos muy chicos. Si nosotros quisiéramos edificar grandes cosas, haciendo cosas en la obra de Dios, tendríamos que tener unos cimientos sólidos. ¿Para qué? Para que la iglesia esté fuerte. Y los cimientos empiezan desde los que sirven en la casa de Dios. Una vez le recuerdo, son los que dirigen, los que predican, los maestros de escuela dominical, los que sirven en la alabanza, los que están en la puerta recibiendo a la gente, los que hacen la limpieza. Todas las personas que tienen algún cargo en la iglesia, son importantes que verifiquen sus cimientos. Otra vez les recuerdo, esos cimientos son los más importantes. Lo más importante es estar cada día, orando, pero orando de rodillas, como nos decía, que los profetas habían dejado de doblar sus rodillas. Yo le pido otra vez a usted, reflexione, es momento de reflexión. Esto que está pasando no es algo normal. Dios nos está dando un mensaje, lo cual nos está diciendo y nos está advirtiendo que Él ya viene, que tenemos que estar preparados. Si usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes eran cristianas, 5 sensatas y 5 insensatas. Yo le pregunto, no sé de cuál de usted sea usted, ¿se está confiando? ¿Se ha dado cuenta que a lo mejor ya no tiene aceite y su lámpara se está apagando? Yo quiero dejarle esto que usted medite en estas cosas que le estoy diciendo. ¿Ya se ha dado cuenta que a lo mejor su lámpara está bajando de aceite? Ese aceite, recuerde que es el Espíritu Santo. ¿Usted cada vez que va al culto siente verdaderamente a Dios? ¿O nada más va por ir al templo? Otra vez le recuerdo qué tan importante es el templo, qué tan importante es la casa de Dios. Aunque estamos usando la tecnología, yo cuando predicábamos los fines de mes, que eran los últimos miércoles, fines de mes, a mí me gustaba verlos. A mí cómo me gusta ahorita verlos cara a cara, decir, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado ahorita? Pero tenemos que esperar hasta que los templos se abran. Otra vez yo les recuerdo, es importante que el pueblo de Dios se humille ante Dios para que pare lo que está pasando. Nosotros estamos en la etapa 2, según nos dicen nuestras autoridades. No hemos llegado a la etapa 3. Esperemos que Dios no traiga tanta mortandad, porque si Dios quisiera ahorita, devastaría una gran cantidad de personas en esta situación que estamos viviendo. Y vea lo que sucedía. Cuando ellos regresaron y levantaron estos muros, dice que cantaban y alababan y daban gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Yo le pregunto, y quiero hacer una observación, las iglesias o los templos no están destruidos, están solamente cerrados. Eso es para ponernos tristes como cristianos. Es donde habita Dios. Las iglesias están desoladas ahorita. Sí, yo sé que podemos en nuestra casa orar, ayunar, pero no es lo mismo. El pueblo de Jehová, de Dios, el pueblo de Israel, cuando regresó, ellos sintieron gozo, porque yo creo que en donde estaban ellos no sentían lo mismo como ellos sintieron. Dice que cantaban, alababan y daban gracias a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ancianos, personas que han experimentado en los templos la grandeza de Dios, la manifestación, cuando ha habido sanación, cuando ha habido muchas cosas que Dios hace en las iglesias. Esas personas ancianas, esas personas que están en la iglesia desde hace mucho tiempo, tenemos que reaccionar, hermanos. Tenemos que estar alegres cuando las iglesias se abran, porque tenemos que cantar de alegría, porque la iglesia fue abierta.
Tenemos que llorar no por tristeza, sino por gozo, porque Dios ha permitido una vez más que se abran las iglesias. Y no podían distinguirse el pueblo el clamor de los gritos de alegría. Yo espero que cuando se abran las iglesias hagamos esto, hermano. Demos gritos de alegría porque los templos se han abierto, de la voz del lloro, porque clamaban en pueblo con gran júbilo y oían el ruido hasta de lejos. Yo espero que cuando se abran las iglesias, el grupo de alabanza, los que predican, los que participan, todos aquellos que participan, esperemos que estén en un solo ánimo, que estén alegres, que estén gozosos. Y dice que se oía el ruido hasta muy lejos. Esperamos que las iglesias escuche todo eso, hermanos, que no nomás nos encerremos y cantemos en voz baja, sino al contrario, dar gracias a Dios para que toda la gente de alrededor de las iglesias vea lo que está sucediendo, que estamos regocijados en el espíritu y tomando las cosas en serio de lo que está pasando, hermanos. Yo le quiero decir, quiero concluir, hermano, póngame atención. Otra vez le recuerdo la importancia de un templo. Recuerde que son dos templos, el templo físico donde asistimos y el templo espiritual. Yo una vez más, yo le hago la observación, hermano. Usted sabe cómo está delante de Dios. Usted sabe cómo se comporta en su casa, fuera de su casa. Yo le dejo este mensaje. Una vez más, reflexiona ante las cosas que estamos viviendo. Yo creo que si seguimos de esa actitud, no yendo a la iglesia, tomando cosas, le quiero hacer un comentario más profundo. El pueblo de Dios se había alejado, se había ido tras ídolos. Esos ídolos que estamos viviendo ahorita son el internet, el teléfono celular, los videojuegos, la televisión de paga. Yo no sé qué está haciendo usted ahorita. Yo no sé si usted se la pasa todo el día o jugando videojuegos o en redes sociales o en el internet. Ahora, quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que esto esté mal. Y lo vuelvo a subrayar. Yo no estoy diciendo que este tipo de cosas estén mal. Lo que está mal es cuando sustituimos a Dios por este tipo de cosas. Eso es la adoración. Si usted ha sustituido a Dios o la lectura de la palabra por estar en redes sociales, eso sí es malo, hermanos. O si ahorita que está en su casa no está leyendo la Biblia y se la pasa viendo películas todo el día, eso quiere decir que se está olvidando de Dios. Les recuerdo, no estoy diciendo que esto sea malo. Cuando usted sustituye a Dios por alguna de estas cosas, sí tiene severos problemas. Yo lo invito a que reflexione. Yo lo invito a que entienda lo que estamos viviendo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Yo quisiera que usted ahorita, si usted tiene alguna necesidad, si usted tiene algún problema, si usted tiene alguna adicción en cualquier cosa, pornografía, drogadicción, adicción a la televisión, tan es así, algo tan sencillo es tener adicción al café. El café es uno de los principales drogas de menos potencia, pero a fin de cuentas es drogas. Si usted está acostumbrado a café muy seguido, déjeme decirle que también es adicto al café, a la Coca-Cola. Si usted se ha dado cuenta, hace rato, si usted vio la televisión, decían que nosotros tenemos un gravísimo problema, que puede haber mortandad, pero no tanto por las cosas, sino por los malos hábitos que tenemos. En este caso, los hábitos malos que tenemos es comer mucho azúcar, su Coca-Cola, que no falta yo creo que en su mesa. Hay que cambiar la Coca-Cola por agua. Hay que bajarle a los gorditos. Es importante porque eso lo acaban de decir hace ratito. El pueblo más susceptible, o las personas más susceptibles, son las que tienen sobrepeso, las diabéticas y las que tienen problemas de hipertensión. La hipertensión a veces se da por la sal, por comer tantos tacos de carnitas, barbacoa, sus guajolotas. Todo esto son problemas para el cuerpo. Una vez más, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Hay que estar al tanto de lo que nos alimentamos. Una vez más, yo le ruego ahorita que si usted tiene algún problema, alguna necesidad, vamos a hacer una oración. Y dentro de todo este panorama tan grande, por ahí hay un versículo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Muchos ya se lo saben,
Y si no se lo sabe, le doy tiempo a que lo busque ahí en su Biblia. Regrese su Biblia a segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. De hecho, no está aquí en la pantalla. Usted búsquelo o si no, escúchelo. Dice, si se humillare mi pueblo, donde cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La parte importante es que si usted tiene pecados, los confiese. No necesita ir con cualquier persona, ahí en su recámara, en su casa o donde está ahorita. Si usted se puede poner de rodillas ahí, no porque se vaya a ensuciar su ropa, no, hermano, usted doble su rodilla. No seamos como lo que pasó con los de Israel, que empezaron no a doblar la rodilla, ya no querían doblegarse. Yo le pregunto ahorita, si usted tiene necesidad, doble sus rodillas ahí. Dios va a estar con usted. Dios va a estar ahí en estos momentos con usted a pesar de las circunstancias, de los problemas que estamos pasando. Yo le invito ahorita a que oremos. Yo le invito a que usted ore conmigo, hermano. Si tiene necesidades, una vez más le recuerdo, usted póngaselas a Dios, creyendo en que Dios va a hacer esa sanidad. Gracias a Dios le doy con reverencia, porque a veces también hemos perdido ya la reverencia. A veces queremos orar con los ojos abiertos y volteando para todos lados. Esa no es la forma correcta de orar. La forma correcta de orar es postrándonos de rodillas hasta el suelo y tener los ojos cerrados, no viendo lo que está alrededor, no escuchando lo que está pasando, no escuchando otras cosas, sino estar en oración. Eso también se ha perdido. La oración principal que nos dice aquí es humillarnos. Humillarnos quiere decir arrodillarnos, no estar contemplando otras cosas. Si usted tiene su televisión o tiene otras cosas que lo esté distrayendo, aléjelas ahorita de su lugar. Y yo le pido, si está reunido por familia, tome a su familia, ore por cada uno de sus miembros. No sabemos qué están haciendo los jóvenes ahorita. Quizá a veces como padres nos distraemos y a lo mejor están en internet, están haciendo otras cosas que quizá usted no sabe. Yo le recomiendo, si está por familias, póstrese toda la familia. Pida perdón por las cosas como familia, porque a lo mejor como familia estamos también faltando al respeto a las cosas de Dios. Quizá a lo mejor no tenemos esa coherencia, que a veces llegamos a las iglesias todos enojados con los hijos y no tenemos algo de lo cual Dios se alegre cuando llegamos como familias completas al templo de las cosas que están. Yo ahorita le recomiendo que ore, incline su rostro. Si usted no puede por cualquier enfermedad, no se preocupe, Dios conoce su enfermedad, Dios conoce lo que Dios tiene ahorita. Usted sabe si tiene alguna enfermedad, no puede arrodillarse, no se preocupe. Lo que Dios va a ver va a ser su corazón, que su corazón esté sano. Por si viene algún problema severo, usted póngase a cuentas cada día. No sabemos qué va a suceder, solamente usted póngase a cuentas cada día por si Dios trae algún problema de mortandad. No se preocupe, usted va a tener paz automático directo al cielo. Vamos a orar. Yo le invito a que incline su cabeza y cierre sus ojos. Señor, gracias te damos, Padre, por estar aquí, Señor. Quizá un medio electrónico, Señor, donde mucha gente está conectada, Señor, donde toda la gente estamos, Señor, ahorita, Señor, aquí reunidos, Señor, quizá cada quien en sus casas, Señor. Tú sabes, Padre, quién está en su casa, Señor, teniendo necesidad, Señor, quizá a lo mejor de alimentos, porque no ha podido tener alimentos, porque lo han corrido del trabajo, Señor. Estamos viendo todo esto que tú has dicho, Señor, en tu palabra en Mateo 24, estamos viendo solamente el principio de dolores, Padre. Yo te pido en estos momentos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú nos fortalezcas, Señor, que fortalezca nuestro cuerpo de cualquier enfermedad, de cualquier necesidad que tengamos, Padre, hasta del alimento espiritual, Padre. Ayúdanos a no ser un pueblo olvidadizo, Señor, sino ayúdanos a buscarte cada día, Padre. Ayúdanos a buscarnos cada día, Señor, tu presencia, tu palabra, que sea lo primero que abrimos, Señor. Hoy que estamos en cuarentena, hoy que estamos en las casas, Señor, que antes de dormirse, Señor, se reúnan como familias y lean una porción de la Biblia, Señor. Como dice Nehemías, que cuando fue reconstruido el templo y todos los muros quedaron, Señor, ellos se reunían, Señor, y el profeta Esdras, él fue el que leyó la palabra y dice que la leía desde en la mañana, desde el amanecer hasta mediodía, Señor, y que todos ponían atención a la palabra, Señor.
Yo te pido en estos momentos que tú tengas, Señor, misericordia de nosotros, Señor, como pueblo, como nación, Señor. Bendice a nuestros gobernantes, Señor. Bendice a cada uno de los gobernantes, Señor. Tú los conoces, tú los has puesto, tú sabes por qué ellos están gobernando, Padre. Yo te pido que tú les des sabiduría ante todo este tipo de situaciones, Señor. Que les des sabiduría, Señor, ante la economía, Señor, de la cual vamos a percibir dentro de muy poco, Señor. Yo te pido por aquellos que todavía tenemos trabajo, Señor. Ayúdanos a que nuestro trabajo, Señor, no se cierre y que no los corran, Señor, sino al contrario, que seamos glorificados, que podamos dar gloria a Dios, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Gracias una vez más por estas familias que están reunidas, Señor. Gracias por todos aquellos que te sirven, Señor. Yo te pido una oración muy especial por todos los que sirven en las iglesias, Padre. Yo te pido porque somos cimientos, Señor, de las iglesias, Señor, y si a veces los cimientos no están bien, las iglesias empiezan a tambalear, Padre. Yo te pido que cada uno en estos momentos, Señor, de los que sirven, Señor, vean y rectifiquen sus cimientos. ¿Cómo están esos cimientos, Señor? Si hay un problema en esos cimientos, Señor, que los rectifiquen, que ellos puedan, Señor, reedificar desde hasta abajo, Señor, para que ellos puedan ser que lleve la palabra de Dios, Padre. Gracias una vez más te doy, Señor, por estos momentos, Señor, que tú nos has dejado estar conectados por internet, Señor, porque gracias a Dios tú nos has dejado ahorita el internet, Señor, pero quizá en un tiempo, en un futuro o algún tiempo, Señor, se caigan las señales y no podamos ni tan siquiera estar por internet. Es un momento, Señor, de reflexionar, Señor, de estar leyendo cada uno la palabra de Dios. Son momentos, Señor, que a lo mejor, Señor, tú nos estás previniendo, Señor, que estemos despiertos, Señor, porque dices que va a haber en un futuro, no sé si muy lejano, muy cercano, donde vamos a ser confundidos, Señor. Es un momento en el cual tenemos que estar leyendo la palabra para no ser confundidos, Padre. Ayúdanos a que no seamos de las vírgenes insensatas que se olvidaron que tenían que tener aceite, Señor. Yo te pido que seamos de las vírgenes sensatas, Señor, de aquellas que se provieron todavía más de aceite, aparte de su lámpara. Ellas tenían aceite de reserva por cualquier cosa que pasara, Señor. Ayúdanos a que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que estemos bien delante de ti, Señor. Gracias una vez más, Señor, por todas las personas que están escuchando, por las personas que van a escuchar todo esto, Señor. Yo te pido en estos momentos, Señor, por cada una de las personas, Señor, que están escuchando, Señor. Ayuda a sus necesidades, Señor. Ayúdales a aquellos que a lo mejor les falta el alimento, Señor. Yo no sé qué estén pasando cada uno de ellos. Y yo te pido, Señor, por los que tenemos alimento, Señor, ayuda a que se multiplique, Señor. Si viene alguna escasez de alimento, Señor, ayúdanos a ser fuertes, Señor, a que nuestro templo esté fuerte, fortalecido, Señor. Pero primeramente la palabra de Dios, Señor. Primeramente en el ayuno, en la oración, Señor. Y quizá a lo mejor, Señor, si falta el alimento, tú a lo mejor quieres que ayunemos, Señor, quizá ya no voluntariamente, sino obligatoriamente, Padre. Si es que llega a faltar el alimento, es que tú quieres tratar con cada uno de nosotros, Señor. Yo espero que todos los que estamos escuchando seamos personas que ayunamos seguido, que seamos personas que te buscamos cada día, Señor, que buscamos y tenemos comenzar de leer la palabra de Dios, que sea lo primero que hacemos en estos momentos que estamos en cuarentena, que no podemos salir de las casas, Señor, que sea lo primero, Señor, ya sea antes de dormir, antes de cenar, antes de desayunar, Señor, en familia, porque también esto nos une como familia, porque a veces nos dispersamos cuando está el trabajo, cuando hay trabajo cada quien se sale a su escuela, a su trabajo o a las necesidades que tenga que hacer, Señor, y a veces no estamos reunidos como familia, pues esta es una gran oportunidad que Dios nos está dando como familia, Señor, estar reunidos, Señor, quizá desayunando todos juntos, quizá viendo lo que hacen nuestros hijos, Señor, porque a veces no sabemos cómo se comportan nuestros hijos en las escuelas. Hoy es un gran momento, Señor, y quizás lo que tú quieres también, Señor, que el pueblo de Dios se una como familias para estar orando, Padre. Gracias una vez más por estos momentos, Señor, y gracias por todo, Señor, que es lo que tú nos has dado. Una vez más, Señor, ten compasión, Señor, ten misericordia de nuestro pueblo, Señor. Ten misericordia de cada una de las cosas que están pasando alrededor de nosotros, Señor. Ayúdanos a que nos podamos ver, Señor. Ayúdanos a que nos podamos ver en el templo cuando se abran, Señor. Y si hay alguno que tenga que partir por cualquier cosa, Señor, o tenga que morir, Señor, yo sé que nos veremos en el cielo. Él se va a adelantar primero, Señor, y estar primeramente con Dios, Señor. Quizá no tenemos que tener tampoco temor de las cosas que están viviendo, que estemos pasando, Señor. Sabemos como cristianos, Señor, que todo esto tiene que pasar porque está ya indicado en la Biblia, el capítulo 24, Señor. Estamos ya, Señor, seguros de lo que está pasando y lo que está aconteciendo, Señor. Gracias una vez más por todo, Señor. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén.
Amén. Hermanos, Dios les bendiga.